Vamos a seguir hablando de cómo aprender a comunicarnos. El día de hoy vamos a hablar de un tema que se llama la falta de asertividad, el no poder expresar nuestras necesidades. Hermano, la asertividad no es una agresión, sino que es esa capacidad de expresar nuestras propias necesidades, nuestros sentimientos, nuestros derechos de una manera clara, de una manera honesta, de una manera respetuosa. Entonces, no ser asertivo nos llevaría a la acumulación de ese resentimiento. Y hoy vamos a ver un texto que nos va a hablar, que es Efesios 4:15. Ese texto de Efesios 4:15 nos dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Palabra de Dios. Mira el texto tan lindo. Y un texto también que vamos a ver, San Mateo 5:37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Y mira, hermano, qué texto tan lindo, nos llama a la sinceridad, nos llama a la claridad en el diálogo, sin ambigüedades, sin temores. Miremos el caso de un hombre que se llama Javier. Imaginemos, Javier odia que su esposa, llamada Mónica, él odia que la mujer deje los platos sucios toda la noche. Mira, hermano, qué caso tan común. Y Javier, por miedo a iniciar una pelea, él nunca le dice nada, se queda callado. Pasa meses lavándolos en silencio hasta que un día explota por algo tan sencillo. Por un calcetín que estaba fuera del lugar, él explotó. Mira, hermano, el problema entonces es que Javier ahí se comportó de una manera pasiva, dejó acumular todo ese resentimiento y Mónica ignoraba esa necesidad porque Javier no se la había expresado. Y esa explosión final no comunica el problema real, sino la frustración en general por una cosita que no venía al caso. Él explotó porque ya se había cansado y por no saber expresar. Si él supiera la asertividad, Javier hubiera actuado de esta manera. Javier debe ser oportuno y claro y debe hablar de la necesidad y no del defecto. Mira cómo le puede decir Javier ahí a Mónica: Mónica, mi amor, necesito hablar sobre la organización de nuestro hogar. Yo me siento más tranquilo si los platos se lavan antes de acostarnos, para así empezar el día sin pendiente. ¿Podríamos acordar que la persona que no cocine los lave? Mira, hermano, él ahí sí va a expresar sus sentimientos y no va a explotar por cualquier trivialidad posterior. Y para ir profundizando un poco qué es la asertividad, vamos a hacer una dinámica que se llama el contrato de las necesidades. El contrato de las necesidades, vamos a tardar 10 minutos en donde cada cónyuge va a escribir en una hoja 3 cosas específicas que necesita de su pareja para sentirse amado, amada, apoyado, apoyada, respetado. Por ejemplo, puede decir: necesito que me preguntes por mi día sin mirar el celular. Mira, esa es una necesidad que él tiene, algo que él necesita de su pareja. O le puede decir: necesito un abrazo de 10 segundos al llegar a casa. Entonces nos vamos a llevar 10 minutos ahí para escribir en una hojita 3 cosas específicas que necesitamos de nuestra pareja para sentirnos amados, apoyados y respetados. Y posteriormente van a intercambiar las listas. La persona que oye
lee en voz alta, lee en voz alta la necesidad y trata de valorarla y dice, entiendo que para ti es importante, y le dice la necesidad de sentirse amado, apoyado, que necesita que le pregunten por su día. Y el compromiso de un mes, ellos van a elegir ahí una necesidad de la pareja. O sea, si dijo 3, pues elige una necesidad de la pareja que se van a comprometer a practicar con fidelidad por un mes. Y esto les va a obligar a ser más asertivos y a cumplir. Y ahí, hermano, de la mano de nuestra pareja, frente a Jesús, tratando de aprender en la asertividad, que es esa habilidad de expresar nuestras propias ideas, nuestros sentimientos, nuestros deseos y necesidades de una forma abierta, de una forma directa, de una forma honesta, sin herir, sin ofender a nuestro cónyuge, pero asegurando que el mensaje sea escuchado, entendido. Eso, hermano, no es agresión, sino que es autorrespeto y respeto mutuo. Ese desafío espiritual radica en que muchas veces confundimos la humildad, confundimos la paciencia con la pasividad, que es un defecto. Creemos que callar va a evitar el conflicto, pero en realidad esa pasividad, ese silencio va a generar un conflicto interno destructivo y nos va a ir llenando de resentimiento. Y cuando no somos asertivos, vamos acumulando frustraciones, porque el resentimiento, hermano, es un veneno lento para el matrimonio, porque nos hace percibir a nuestro cónyuge como un enemigo, aunque no sepa que nos está ofendiendo, y nos lleva a que explotemos con agresividad pasiva, que es mucho más dañina que una conversación asertiva a tiempo. Hoy es un momento para que comprendamos que hay 3 estilos de comunicación. Para comprender la asertividad, hermano, debemos contrastarla con sus extremos. Y el matrimonio requiere de un equilibrio que evite estos estilos destructivos. Hay 3 estilos. Hay uno que se llama pasivo, que es la falta de asertividad, el agresivo y el asertivo. Mira, hermano, esos son los 3 patrones de comunicación, estilos de comunicación. El estilo de comunicación pasivo, ahí la persona calla, cede constantemente, evita el conflicto a toda costa, antepone las necesidades del otro a las propias hasta que se cansa. Y la consecuencia de ese estilo es que se va acumulando resentimiento, van a haber explosiones tardías como vimos en ese ejemplo, y va a haber una sensación de ser una víctima perpetua. Él se va a sentir como una víctima porque él ha callado, él no ha sabido expresar honestamente sus emociones, sus necesidades. Y el otro estilo, que es el agresivo, ahí se impone la propia opinión. Ese estilo humilla al cónyuge, lo critica, usa aquel lenguaje que te recuerdas, hermano, del tú haces, y va ignorando los sentimientos de la otra persona. En lugar de hablar de yo necesito, él va a acusar, él va a señalar, a criticar, a no validar a su pareja. Y la consecuencia para el matrimonio es que se va acumulando miedo, desprecio, va habiendo un distanciamiento emocional y una ruptura de la confianza. Y el último estilo, hermano, es el asertivo, el que hemos tratado de ir aprendiendo. En ese estilo aprendemos nosotros a expresar nuestras necesidades, nuestros sentimientos, y vamos usando el lenguaje, ¿te recuerdas, hermano?, del yo siento, del yo necesito, de una forma clara, de una forma respetuosa, buscando soluciones mutuas. Y ahí la consecuencia en el matrimonio es que va a empezar a haber más respeto, más honestidad,
se va fortaleciendo más la intimidad y la resolución de problemas. Y vamos a ver un texto que es Efesios 4:15, que nos va a dar un fundamento más profundo, y dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Mira, hermano, la asertividad, hermano, entonces es la aplicación práctica de este versículo. No podemos ser solo amor, pasividad que oculta la verdad, ni solo verdad, porque cuando decimos la verdad pero sin amor, vamos a agredir. Cuando carece de amor, agredimos a nuestro cónyuge. Necesitamos de la verdad y necesitamos del amor. Y la gracia de Dios ahí en el sacramento nos llama a que hablemos la verdad sobre lo que necesitamos, pero siempre con caridad, con respeto, que le debemos a la dignidad de nuestro cónyuge, que es la imagen visible del Dios que no podemos ver. También nos puede ayudar otro texto que está en 2 Corintios 1, 17 y 18. Mira, hermano, qué texto tan lindo, nos puede ayudar un poquito más. Y nos dice: así que al proponerme esto, usé quizá de ligereza o lo que pienso hacer. Lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Antes bien, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Palabra de Dios. Mira, hermano, San Pablo nos enseña a ser consistentes y claros en nuestra comunicación. Sí es sí y no es no, así como lo dijo Jesús en San Mateo. Y una persona que tiene un estilo pasivo a menudo dice sí, él dice sí por compromiso, cuando en realidad él quiere decir no, lo cual es una forma sutil de engaño que va violando la claridad, que va violando la fidelidad. Para entender un poquito más el modelo yo siento, vamos a hacer un ejercicio. El modelo yo siento es la herramienta más poderosa de la asertividad, es el lenguaje del yo, que quita la culpa, que quita la crítica del cónyuge y la coloca en nuestro propio sentimiento y la hace irrefutable. Y la fórmula es, hermano, yo siento, y decimos la emoción. Cuando tú decimos el comportamiento específico de nuestro cónyuge y lo que necesito es, hacemos una petición clara. Para poner un ejemplo, hermano, en una comunicación pasivo-agresiva, ahí vamos a utilizar el lenguaje del tú, y ahí vamos a decir: tú nunca me escuchas cuando llego cansado. Mira, hermano, ahí en lugar de expresar su necesidad, de expresar su emoción, su sentimiento, su petición, le dice: tú nunca me escuchas cuando llego cansado. En una comunicación asertiva podríamos decir, utilizando el lenguaje del yo: yo me siento ignorado cuando me hablas mientras estoy en el teléfono. Necesito que me des un minuto de tu atención. Mira, hermano, qué diferencia. En el estilo pasivo-agresivo vamos a decir: eres muy desordenado, siempre dejas tu ropa por ahí tirada. Ahí estamos agrediendo, hermano. Y en la forma asertiva podríamos decir: yo me frustro cuando veo la ropa fuera de la canasta. Me gustaría que acordáramos que la ropa sucia va directamente a la lavandería. Y un ejemplo pasivo-agresivo podríamos decir: da igual, haz lo que quieras. Ahí estamos hablando con resentimiento, con pasividad. Y en una forma asertiva podríamos decir: yo tengo una necesidad diferente. Siento que necesito un tiempo a solas. Mientras que tú quieres salir, yo necesito un tiempo a solas. ¿Podríamos ir media hora y luego regresar a casa? Mira, hermano, cómo ahí expresamos nuestras emociones, expresamos el comportamiento de la persona y hacemos nuestra petición. Y si estuviéramos en un retiro, hermano, haríamos una dinámica que se llama el guión asertivo. Cada cónyuge va a identificar una situación recurrente en la que ha sido pasivo. O sea,
cuando se cayó y luego explotó, o agresivo cuando atacó o criticó. Mira, hermano, vamos a poner entonces una situación así, con el estilo pasivo y con el estilo agresivo. Y cada uno va a tomar la situación y va a reescribir el diálogo usando el estilo asertivo, la fórmula del yo. Por ejemplo, en lugar de explotar por el plato sucio, va a reescribir, en lugar de eso va a poner: yo siento estrés y frustración cuando veo los platos en el fregadero por la mañana. Lo que necesito es que acordemos un momento para lavarlos antes de ir a la cama. Mira, hermano, cómo podríamos reescribir. Y después se representa el diálogo reescrito de forma asertiva. Y vamos practicando, hermano, la asertividad, que es practicar la caridad, pero con la verdad. Y ahí, hermano, porque eso no lo podemos hacer de una forma carnal, de una forma solitaria. Le vamos a pedir hoy a Jesús que nos dé la fortaleza, que nos dé la claridad para poder ser más asertivos, para poder expresar con honestidad, con respeto, con verdad, con amor, nuestras necesidades, nuestras emociones, nuestras peticiones, y le vamos a decir: Señor Jesús, que fuiste claro al predicar la verdad, pero bondadoso al tratar con los pecadores, te pedimos hoy en pareja el don de la asertividad santificada. Líbranos del miedo a la confrontación honesta y a la pasividad que envenena nuestro amor. Que tengamos la valentía de expresar nuestras necesidades con claridad y la humildad de escuchar las necesidades de nuestro cónyuge sin ponernos a la defensiva. Y que nuestra boca y nuestro corazón estén siempre alineados y que al hablar la verdad en amor, crezcamos juntos en Cristo. Y ahí, hermano, de la mano con tu pareja, meditando la escritura que hemos hablado el día de hoy, los diferentes estilos de comunicación, es un momento para hacer una pausa en nuestra vida y revisar cuál es el estilo de comunicación y cuáles son los resultados que estamos obteniendo. Momentos para que con nuestras propias palabras le expresemos hoy a Jesús, que nos dé la fortaleza para poder aprender a comunicarnos. Que el Señor te bendiga, hermano, y ahí con tu pareja sigue buscando la fórmula para crecer en el amor. Que el Señor te bendiga. Amén. Aleluya.